Mi nombre es Hannah Turner y tengo 24 años. Trabajo como ilustradora y llevo casi un año felizmente casada con John. Nuestra relación siempre se ha sentido sólida, basada en la confianza y el afecto. Pero últimamente, las cosas han dado un giro que nunca esperé. Todo comenzó con una invitación de mi hermana, Sally. Ella siempre ha tenido la habilidad de provocar problemas y esta vez no fue diferente. Ella me envió una invitación a su boda con John, el mismo hombre con el que estoy casada. Era como una broma cruel, una forma retorcida de hacer alarde de lo que había ganado de mí. Pero a pesar del dolor y la ira, decidí asistir, junto a mis padres, con la determinación de mostrarle a Sally que sus pequeños juegos no me quebrantarían. Llegó el día de la boda, y cuando entramos al lugar, pude sentir la tensión en el aire. Mis padres, generalmente tan amables y comprensivos, mostraban expresiones de severa desaprobación. Estaban cansados de las payasadas de Sally, cansados de limpiar constantemente después de sus líos. Y a medida que se desarrollaba la ceremonia, quedó claro que no se trataba de una celebración sino de un espectáculo de disfunción. Después del fiasco de la boda, volví a casa sintiéndome agotada y derrotada. Pero el verdadero golpe vino cuando noté un cambio en el comportamiento de John. Se volvió extrañamente protector con su teléfono, llevándolo consigo a todas partes, incluso en casa. Traté de descartar mis sospechas, pero en el fondo, no pude evitar la sensación de que algo andaba mal. Entonces, un día, mientras hacía las tareas del hogar, me topé con una notificación en mi propio teléfono, un correo electrónico de una cuenta desconocida. Al principio, lo descarté como spam, pero cuando los mensajes persistieron, dieron un giro siniestro. El remitente afirmó ser alguien de mi pasado, alguien que me conocía íntimamente. La mención de mi hermana me dio escalofríos. A medida que los mensajes seguían llegando, me di cuenta de que no se trataba de un acoso cibernético ordinario. El remitente conocía detalles sobre mi vida que solo unos pocos elegidos podían conocer. Fue desconcertante, por decirlo menos, pero lo que más me asustó fue la posibilidad de que Sally estuviera detrás de todo. Sally siempre había estado celosa de mí, resentida por la atención que recibía de nuestros padres. Y ahora, parecía que estaba empeñada en destruir lo único bueno que tenía, mi matrimonio con John. ¿Pero por qué? ¿Qué podría ganar ella al separarnos? Con cada día que pasaba, la situación empeoraba, dejándome atrapada y vulnerable. Mi otrora feliz matrimonio ahora estaba nublado por dudas y sospechas, y no pude evitar preguntarme si John me estaba ocultando secretos. ¿Era nuestro amor lo suficientemente fuerte como para resistir esta tormenta, o estábamos destinados a convertirnos en víctimas de la venganza de Sally? Con Sally, sentí una oleada de ira y frustración. ¿Cómo podía ser tan insensible, tan completamente desprovista de empatía? Estaba claro que razonar con ella era inútil, que estaba decidida a infligir el mayor dolor posible. Y en ese momento, tomé una decisión: ya no permitiría que Sally dictara el curso de mi vida. Con un nuevo sentido de determinación, me concentré en recoger los pedazos de mi matrimonio destrozado. No fue fácil navegar por las complejas emociones de la traición y la angustia, pero me negué a dejar que la crueldad de Sally me definiera. Me acerqué a amigos y familiares en busca de apoyo, apoyándome en su fuerza mientras lentamente comenzaba a reconstruir mi vida. A medida que los días se convertían en semanas, encontré consuelo en mi arte, derramando mi dolor en el lienzo y encontrando una apariencia de paz en el proceso creativo. Y aunque las cicatrices de la traición aún persistían, me negué a dejar que me consumieran. Estaba decidida a salir de esta terrible experiencia más fuerte, más resistente que nunca. Al final, la venganza de Sally solo sirvió para resaltar la profundidad de su propia inseguridad y amargura. Y aunque no pude borrar el dolor que ella había causado, pude elegir superarlo, forjar un camino hacia adelante lleno de amor, perdón y autodescubrimiento. Mientras yacía en esa cama de hospital, rodeada de rostros preocupados, no pude evitar sentir el peso de mi propio silencio presionándome. ¿Por qué no me había comunicado antes?
¿Por qué me había permitido sufrir en silencio, convencida de que podía manejarlo todo por mi cuenta? La verdad era que había estado lidiando con un torbellino de emociones, traición, angustia y tristeza abrumadora. Me había convencido a mí misma de que podía soportar la carga sola, de que no quería cargar a otros con mis problemas. Pero ahora, al mirar a los ojos a mis padres y a mi querido compañero de trabajo, me di cuenta de lo equivocado que había estado. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras relataba los eventos que habían llevado a mi colapso. Hablé de la traición de John, de la venganza de Sally y del peso aplastante de todo esto que pesaba sobre mí. Y con cada palabra que salía de mis labios, sentía una sensación de alivio inundándome, como si al compartir mi dolor estuviera aligerando la carga sobre mis hombros. Mis padres escucharon en silencio aturdido, sus expresiones eran una mezcla de ira, tristeza e incredulidad. ¿Cómo pudo Sally haberle hecho esto a su propia hermana? ¿Cómo pudo John traicionar el amor que compartimos? Su indignación reflejaba la mía, y por primera vez en semanas sentí un rayo de esperanza agitándose dentro de mí. Mientras me envolvían en su abrazo reconfortante, me di cuenta de que no estaba sola en esta lucha, que tenía un sistema de apoyo listo y dispuesto a estar a mi lado, pasara lo que pasara. Y en ese momento, prometí dejar de esconderme detrás de una fachada de fortaleza e independencia, para permitirme apoyarme en los demás cuando más lo necesitaba. La recuperación no sería fácil, sabía mucho de eso. Pero con el amor y el apoyo de mi familia y amigos, estaba decidida a salir de esta terrible experiencia más fuerte que nunca. Sally y John pueden haber destrozado mi confianza, pero no romperían mi espíritu. Y cuando cerré los ojos, sentí una nueva sensación de resiliencia corriendo por mis venas, lista para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Mientras Natalie leía el mensaje de Sally, una oleada de emociones encontradas se apoderó de mí, ira, incredulidad y una creciente sensación de temor. ¿Cómo podía Sally ser tan descarada, tan absolutamente desprovista de empatía? Estaba claro que estaba decidida a torcer el cuchillo aún más, a frotar sal en la herida de mi matrimonio roto. La expresión de Natalie reflejaba mi propia conmoción e indignación. Sin dudarlo, sugirió bloquear el número de Sally, un paso pequeño pero necesario para recuperar mi tranquilidad. Y mientras la veía navegar hábilmente por la configuración de mi teléfono, una sensación de gratitud se apoderó de mí. En Natalie, había encontrado un verdadero amigo, alguien que me apoyaría en las buenas y en las malas. Pero incluso cuando bloqueamos el número de Sally, sus palabras permanecieron en el aire como una nube tóxica. John y Sally viviendo juntos, esperando un hijo, fue como un puñetazo en el estómago, un doloroso recordatorio de todo lo que había perdido. Y, sin embargo, en medio de la confusión y la angustia, un destello de algo inesperado se agitó dentro de mí, alivio. Alivio de que ya no estuviera atada a un hombre que pudiera traicionarme tan cruelmente, alivio de que estuviera libre de la toxicidad de la manipulación de Sally. En ese momento, me di cuenta de que, si bien Sally y John pueden haber destrozado mi confianza, nunca podrían quebrantar mi espíritu. Con el apoyo inquebrantable de Natalie, comencé a ver un rayo de esperanza en el horizonte. El camino por delante sería largo y arduo, lleno de giros y vueltas, pero sabía que mientras tuviera a Natalie a mi lado, podría capear cualquier tormenta. Mientras nos sentábamos juntas, saboreando la dulzura del pastel casero de mi mamá, sentí que una sensación de paz se apoderaba de mí. Las heridas infligidas por la traición de Sally tardarían en sanar, pero sabía que cada día que pasaba, estaba un paso más cerca de encontrar la felicidad en mis propios términos. Y mientras miraba hacia el futuro, sentí que una chispa de optimismo se encendía dentro de mí, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre se puede encontrar luz. Mientras estaba sentada allí, envuelta en la calidez del apoyo de mis padres, no pude evitar sentir una sensación de alivio inundándome. Era como si me hubieran quitado un peso de encima, sabiendo que no tenía que enfrentar esta prueba sola. Y cuando mi mamá abordó el tema con mi papá, sentí una oleada de gratitud por su inquebrantable amor y comprensión. La reacción de mi papá me sorprendió.
Aunque esperaba que estuviera enojado e indignado, su comportamiento tranquilo y su respuesta mesurada me aseguraron que todo estaría bien. Su sugerencia de posponer el bloqueo del número de Sally parecía sensata, un pequeño gesto de desafío ante su crueldad. En los días siguientes, encontré consuelo en las rutinas familiares del hogar, las comidas reconfortantes de mi mamá, la presencia tranquilizadora de mi papá y los momentos tranquilos que pasé reflexionando sobre los desafíos que había enfrentado. Y aunque las heridas infligidas por la traición de Sally tardarían en sanar, sabía que con mi familia a mi lado podría capear cualquier tormenta. Cuando me fui a dormir esa noche, sentí que una sensación de paz se apoderaba de mí, sabiendo que estaba rodeada de amor y apoyo. Y mientras cerraba los ojos, susurré una oración silenciosa pidiendo fortaleza, el coraje para enfrentar los desafíos que se avecinaban y la sabiduría de saber que no estaba solo. Cuando tomé la invitación de boda de manos de mis padres, una oleada de emociones conflictivas se apoderó de mí. Los nombres de Sally y John impresos en la elegante tarjeta parecían una broma cruel, un recordatorio del dolor que habían causado. ¿Cómo pudieron tener la audacia de invitarme a su boda después de todo lo sucedido? Mi voz se me quedó grabada en la garganta mientras luchaba por procesar las implicaciones de la invitación. Estaba claro que Sally y John ignoraban el daño que habían causado, o tal vez simplemente no les importaba. Pero lo que me desconcertó aún más fue el hecho de que la invitación había sido enviada a la casa de mis padres, a pesar de que mi dirección de reenvío estaba en su lugar. A medida que examinaba la invitación más de cerca, noté la fecha, faltaban solo unas semanas. La idea de asistir a la boda de Sally y John me llenó de una mezcla de temor y enojo. ¿Cómo se atreven a esperar que sea testigo de su felicidad después de haber destrozado la mía? Mis padres intercambiaron miradas preocupadas, sus expresiones reflejaban mi propia incredulidad. Estaba claro que estaban tan conmocionados por la invitación como yo, si no más. Y mientras nos sentábamos allí en silencio, el peso del gesto irreflexivo de Sally y John flotaba pesadamente en el aire. Después de un momento, mi mamá rompió el silencio, su voz temblaba de emoción. Hannah, no tienes que ir si no quieres, dijo suavemente, con los ojos llenos de comprensión. Apoyaremos cualquier decisión que tomes. Sus palabras fueron como un salvavidas en medio de mi confusión, un recordatorio de que no estaba sola en esta lucha. Y cuando miré a los ojos a mis padres, supe que no importaba lo que decidiera, ellos estarían ahí para mí en cada paso del camino. Pero incluso mientras lidiaba con la decisión de asistir a la boda de Sally y John, una parte de mí sabía que no podía dejar que su gesto irreflexivo dictara mi felicidad. Había llegado tan lejos en mi viaje de curación y me negué a dejar que me arrastraran de regreso a la oscuridad. Con un nuevo sentido de determinación, tomé la decisión de confirmar mi asistencia con un firme no y concentrarme en construir un futuro lleno de amor, risas y nuevos comienzos. Y cuando sellé el sobre que contenía mi respuesta, sentí una sensación de cierre que me invadió, como si al rechazar su invitación finalmente me estuviera liberando de las cadenas del pasado. Con Sally y John, ella insistió en acompañar a mis padres a la boda para brindarles apoyo moral. Me sentí abrumada por la inquebrantable lealtad y apoyo de Natalie, pero al mismo tiempo no pude evitar sentir una punzada de culpa. No quería agobiarla con mi drama familiar, especialmente en un día tan importante. Mientras nos dirigíamos al lugar de la boda, la tensión flotaba pesadamente en el aire, cada milla que pasaba nos acercaba a la inevitable confrontación con Sally y John. Pero a pesar de la aprensión que me corroía las entrañas, encontré consuelo en la presencia de mis padres y Natalie, su apoyo inquebrantable reforzó mi espíritu. Cuando llegamos al lugar, no pude evitar sentir una sensación de déjà vu, la vista de las elegantes decoraciones y los bulliciosos invitados despertando recuerdos del día de mi propia boda. Pero esta vez, la alegría y la emoción fueron reemplazadas por una fuerte sensación de presentimiento, como si estuviéramos marchando a la batalla. En el interior, la atmósfera estaba cargada de anticipación, los invitados deambulaban con sus mejores atuendos, el aire estaba lleno de susurros y murmullos.
Y cuando vi a Sally y John, parados al frente de la habitación, se me formó un nudo en la boca del estómago. Pero antes de que pudiera detenerme más en mi aprensión, Natalie tomó mi mano entre las suyas, su agarre tranquilizador y firme. «Tenemos esto», susurró, con la voz llena de determinación. Y en ese momento, supe que no importaban los desafíos que se avecinaban, no los enfrentaba solo. Cuando comenzó la ceremonia, sentí una extraña mezcla de emociones que me invadieron, ira, tristeza y una persistente sensación de traición. Pero en medio del caos de mis pensamientos, también hubo un rayo de esperanza, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, hay momentos de luz y resiliencia. Y mientras estaba allí, rodeada de mis seres queridos, me di cuenta de que aunque Sally y John pudieron haber intentado romperme, no lo habían logrado. Porque en ese momento era más fuerte que nunca, un testimonio del poder del amor, la amistad y el apoyo inquebrantable de quienes estuvieron a mi lado. Había subestimado la profundidad del engaño de Sally y John, su capacidad de torcer la realidad para que se ajustara a su propia narrativa. Mientras veía cómo se desarrollaba la escena a través de la pantalla de mi teléfono, una mezcla de incredulidad e indignación brotó dentro de mí. ¿Cómo pudieron Sally y John ser tan descarados, tan completamente desprovistos de empatía? Pero en medio del caos y la confusión, hubo un atisbo de satisfacción, una pequeña victoria al ver a mis padres mantenerse firmes, negándose a dejarse llevar por las manipulaciones de Sally. Y mientras Sally y John luchaban por salvar la cara frente a sus invitados, no pude evitar sentir una sensación de reivindicación. Pero a medida que la conversación continuaba, no pude sacudirme la sensación de inquietud que roía los bordes de mi conciencia. A pesar de los intentos de Sally de minimizar la situación, sabía que la ruptura entre nosotros era más profunda de lo que ella estaba dispuesta a admitir. Y mientras veía el rostro pálido de John traicionar su incomodidad, no pude evitar preguntarme qué secretos se escondían debajo de la superficie de su fachada aparentemente perfecta. Y a medida que continuaba la recepción, me encontré lidiando con emociones conflictivas, amargura y resentimiento mezclados con una sensación de anhelo por la calidez y el afecto que una vez había compartido con la familia de John. Pero en medio del caos de mis pensamientos, también hubo un rayo de esperanza, un recordatorio de que incluso frente a la traición, hay momentos de claridad y fortaleza. Y cuando terminé la videollamada con Natalie, no pude evitar sentir una sensación de gratitud por su apoyo inquebrantable. En ella, había encontrado una verdadera amiga, alguien que me apoyó en las buenas y en las malas. Y mientras reflexionaba sobre los eventos del día, sabía que, sin importar los desafíos que se avecinaran, los enfrentaría con coraje y resiliencia, sabiendo que no estaba sola. En solidaridad con los hombres que habían sido perjudicados por las acciones engañosas de Sally. La habitación cayó en un silencio aturdido cuando la gravedad de la situación se hundió, y todas las miradas se volvieron hacia Sally, que se quedó paralizada con incredulidad. Mientras mi mamá continuaba dirigiéndose a la multitud, su voz se llenó de una mezcla de decepción y determinación, no pude evitar sentir una sensación de orgullo dentro de mí. A pesar del caos y la confusión, mis padres se habían negado a permanecer en silencio, defendiendo lo que era correcto incluso ante la adversidad. Y a medida que los eventos se desarrollaban ante mis ojos, me di cuenta de que esto era más que una boda, era un ajuste de cuentas, un momento de verdad y responsabilidad. Durante demasiado tiempo, a Sally se le había permitido manipular y engañar a quienes la rodeaban, pero ahora, la verdad estaba al descubierto para que todos la vieran. Y mientras Sally estaba allí, rodeada por las consecuencias de sus acciones, no pude evitar sentir lástima por ella. A pesar de su bravuconería externa, no era más que un alma perdida, atrapada en una red de mentiras creadas por ella misma. Pero en medio del caos y la confusión, también hubo un rayo de esperanza, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, hay momentos de claridad y redención. Y mientras veía cómo se desarrollaba la escena, supe que sin importar los desafíos que se avecinaban, los enfrentaría con coraje y resiliencia, sabiendo que no estaba sola.
Y a medida que la noche llegaba a su fin, no pude evitar sentir una sensación de cierre que me invadió, como si al enfrentar el engaño de Sally de frente, finalmente me hubiera liberado de las sombras del pasado. Y mientras miraba hacia el futuro, sabía que sin importar las pruebas que me aguardaran, las enfrentaría con fuerza y determinación, lista para aceptar lo que se me presentara. La atmósfera en la sala de recepción había pasado del caos a la incredulidad, y cada revelación agregaba otra capa de asombro a una velada ya tumultuosa. Cuando mis antiguos suegros hicieron su inesperado anuncio, no pude evitar sentir una mezcla de conmoción y asombro. Aquí estaba John, una vez preparado como sucesor de un próspero negocio, ahora despojado de ese título frente a todos, incluida su nueva esposa, Sally. Y mientras los padres de John seguían hablando, sus palabras tenían un peso que parecía resonar en toda la habitación. Hablaron de independencia, de tomar las propias decisiones y de vivir la vida con integridad, un marcado contraste con el engaño y la manipulación que habían definido la relación de Sally y John. Y mientras veía cómo la expresión de John pasaba de la confusión al pánico, no pude evitar sentir una sensación de satisfacción, una pequeña victoria en medio del caos. Durante demasiado tiempo, Sally y John habían ejercido su poder e influencia con impunidad, pero ahora enfrentaban las consecuencias de sus acciones de frente. Y a medida que la noche llegaba a su fin, no pude evitar sentir una sensación de cierre que me invadió. A pesar del caos y la confusión, había encontrado una sensación de paz, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza de redención. Y mientras miraba alrededor de la sala de recepción, me di cuenta de que no estaba sola. Desde mis padres y Natalie hasta mis ex-suegros e incluso los otros invitados, había encontrado una comunidad de apoyo, un recordatorio de que no importaban los desafíos que me esperaban, los enfrentaría con coraje y resiliencia, sabiendo que no estaba sola. Los caóticos eventos de la boda dejaron una impresión duradera, no solo en Sally y John, sino en todos los involucrados. Cuando los novios salieron, los aplausos que siguieron fueron moderados, un marcado contraste con las celebraciones jubilosas típicamente asociadas con las bodas. Para Sally y John, fue un amargo final a lo que se suponía que era una ocasión alegre. Su fachada cuidadosamente elaborada se había derrumbado, revelando la verdad detrás de su relación, una verdad que ahora estaba al descubierto para que todos la vieran. Cuando el polvo se asentó y los últimos invitados se marcharon, no pude evitar sentir una sensación de cierre. Los acontecimientos del día habían sido tumultuosos, pero también habían sacado a la luz la fortaleza de las relaciones que tenía con mi familia y amigos. Y mientras reflexionaba sobre todo lo que había sucedido, me di cuenta de que si bien la boda pudo haber terminado en desastre, también había marcado un nuevo comienzo para mí. Con el apoyo inquebrantable de quienes me rodeaban, me sentí lista para enfrentar los desafíos que se avecinaban, sabiendo que no estaba sola. En cuanto a Sally y John, su futuro seguía siendo incierto. Las consecuencias de sus acciones indudablemente lo seguirían, sirviendo como un recordatorio de la importancia de la honestidad y la integridad en todos los aspectos de la vida. Y mientras veía desaparecer al último de los invitados en la noche, no pude evitar sentir una sensación de optimismo. A pesar del caos y la agitación, todavía había esperanza de un mañana más brillante, un mañana lleno de amor, risas y la promesa de nuevos comienzos. Las secuelas de la debacle de la boda trajeron un cierre inesperado pero bienvenido a mi pasado con Sally y John. Cuando di la bienvenida a mis padres y ex-suegros a mi casa, me di cuenta de que, a pesar de las dificultades, aún podíamos separarnos en buenos términos. Sus lágrimas y palabras de disculpa borraron cualquier culpa persistente que había cargado. Unos días después, cuando los mensajes de Sally inundaron mi teléfono con acusaciones y culpas, supe que era hora de actuar. Con la evidencia que ella proporcionó involuntariamente, rápidamente busqué asesoramiento legal y puse fin a sus intentos de manipularme. Bloquearla fue el paso final para cortar los lazos con ese capítulo tóxico de mi vida. Los inútiles intentos de John de comunicarse solo solidificaron mi decisión de seguir adelante sin él.
Su renuncia y la existencia solitaria de Sally fueron consecuencias de sus acciones y no sentí remordimiento por el camino que habían elegido. En contraste, mi vida estaba floreciendo. Un ascenso en el trabajo y un romance en ciernes trajeron felicidad y estabilidad recién descubiertas. Con Natalie a mi lado, ambos encontramos consuelo y compañía al dejar atrás el pasado. Mientras mi familia, amigos e incluso ex-suegros planeaban un viaje de celebración a las aguas termales, me di cuenta de que tocar fondo había sido una bendición disfrazada. Había allanado el camino para un futuro más brillante y satisfactorio, uno lleno de amor, risas y la promesa de mejores días por venir.